Muy bien, chicos, continuamos con la tercera parte de nuestro tema Revolución Rusa y estamos desarrollando las etapas de la Revolución Rusa de 1917. Ya explicamos la primera etapa, la Revolución de Febrero o también etapa menchevique, y ahora vamos a explicar la Revolución de Octubre o etapa bolchevique. ¿Por qué? Porque los que participan decididamente en esta revolución justamente son los bolcheviques dirigidos por Lenin, que consolidan su poder expulsando al gobierno provisional de Kerensky, ¿no? E instalan un nuevo gobierno. Este nuevo gobierno, ¿no? Básicamente se denomina Consejo de Comisarios del Pueblo. Ahora, hay obras que se realizaron durante esta etapa. Por ejemplo, la paz con Alemania, se firma el Tratado de Brest-Litovsk, ¿no? Se inicia una guerra contra los ejércitos del zar, la famosa guerra civil que duró 3 años, desde 1918 hasta 1921, y la creación de un nuevo estado a nivel mundial, que luego va a ser considerada la primera potencia mundial. Estoy hablando de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, para culminar con esta diapositiva, podemos precisar que la Revolución de Febrero o etapa menchevique fracasó en su intento de llegar a una revolución socialista. Sin embargo, la Revolución de Octubre o etapa bolchevique sí la consolidó con su líder Lenin, el cual no solamente logró la revolución, sino que llevó a su país a ser considerada una de las potencias más poderosas de todo el planeta. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Y vamos a observar justamente las causas que dieron origen a la Revolución Rusa de 1917. Habíamos dicho que Rusia, si bien, el zar había prometido algunas reformas, no las cumplió. Para el año 1917 la crisis se había ahondado, era mucho mayor, había una hambruna general, sobre todo en las grandes ciudades como Petrogrado, hoy San Petersburgo. Ahora, los ejércitos también se sublevaron contra el zar Nicolás II porque le echaban la culpa a él de todos los desastres, tanto de la derrota en la guerra ruso-japonesa como también en la Primera Guerra Mundial, porque los ejércitos alemanes prácticamente habían arrasado con el ejército ruso. Ahora, a pesar de los múltiples reclamos y los pedidos de reformas y cambios que hacían los revolucionarios al zar, el zar desoyó todo esto y más bien realizó represiones contra todos los que se manifestaban. Bueno, ahora, el zar se hizo tan impopular, ¿no? Que su situación en el poder era prácticamente inaceptable. Ahora, la esposa del zar, Alejandra, ¿no? La zarina Alejandra, de origen alemán, ¿no? Todavía ahondó más el problema debido a la imagen que tenía de ser una mujer muy orgullosa, ¿no? Bueno, ahora también a Alejandra se le asociaba con un sacerdote, ¿no? Este sacerdote llamado Rasputín, que fue asesinado en el año 1916 por un príncipe, Félix Yusupov. Este Rasputín se caracterizó por ser un personaje, digamos, clandestino dentro del gobierno. Era un personaje oscuro, ¿no? Que llevó a la zarina Alejandra prácticamente a que prevalezca en ella los sentimientos de nobleza y no dar pie a ningún cambio o reforma en beneficio del pueblo. Tenemos acá en la primera foto, en la parte superior, una carreta que está llevando soldados heridos, ¿no? Y que son transportados por caballos. El desastre en la Primera Guerra Mundial fue fatal. Alemania arrasó con Rusia. Y acá tenemos una reunión política en la fábrica de Putilov en Petrogrado en 1917. Nuevamente, los obreros estaban organizando para realizar revueltas, reclamos, ¿no? Y el zar no hacía ningún cambio. Ahora tenemos acá justamente la imagen de Rasputín, ¿no? Este místico ruso, ¿no? Que pertenecía a la iglesia ortodoxa, ¿no? Y tenía la apariencia de Cristo. Según él, quería parecerse a Cristo en su pueblo natal y practicó la religión ortodoxa en diversas sectas, ¿no? Estas sectas lo llevaron prácticamente a ser un hombre muy sordo, digamos, que vivía en un ambiente sórdido, ¿no? Y en algún momento, por casualidad, llegó al gobierno. Recordemos que la zarina Alejandra tenía a su hijo Alexei. Alexei era el heredero del trono, pero tenía una enfermedad, era la hemofilia, tenía una herida pequeña y sangraba mucho. Debido a que no se podía curar la hemorragia, su prima y amiga Ana Virubova, ¿no? Le aconsejó que había un sacerdote que sanaba mediante el rezo. Ella, quiso probar con ello y el niño se curó de repente, ¿no? Se curó transitoriamente y a la zarina Alejandra le tuvo mucha fe a este sacerdote llamado Rasputín. También se le conoce como el monje loco. Bueno, tenía una gran fama de ser un mujeriego y tenía muchas fans, como lo podemos ver acá, sobre todo mujeres, a uno que otro hombre, pero sobre todo mujeres. Se dice, pues, de que era un hombre mujeriego, ¿no?
y que tenía muchas aventuras dentro del palacio y con las mujeres de la nobleza. Fue asesinado y acá tenemos justamente el cadáver arrojado en un trineo, ¿no?, fuera del palacio. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y podemos ver a Rusia en la Gran Guerra, ¿no? La guerra estalló en el año 1914, Rusia entró a la guerra, ¿no?, por la alianza que tenía con Francia. El zar Nicolás II, a pesar de las derrotas, siguió mandando ejércitos, a pesar de que había movilizado ya 15 millones de soldados y la mitad ya estaban muertos o heridos, y era una cifra realmente alta y desastrosa. A pesar de eso, el zar seguía mandando soldados y quería seguir en la guerra, mientras que el pueblo reclamaba justamente salir de la guerra para solucionar la crisis del país. Bueno, el zar hacía oídos sordos a esta petición. Rusia en la Primera Guerra Mundial y los hechos fueron desastrosos para ellos. Ahora, podemos ver acá en esta foto justamente la famosa Revolución de Febrero, ¿no? Ante tanta crisis de la guerra, la hambruna, las revueltas, ¿no?, salen las grandes manifestaciones, y en febrero de 1917 se realiza una gran huelga multitudinaria en Petrogrado, en la actual San Petersburgo, ¿no?, que se convirtió prácticamente en el inicio de la Revolución de Febrero. Vemos acá toda la población, son imágenes de aquella época. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver cómo se instaura el gobierno provisional, ¿no? Bueno, hay que recordar que la Revolución de Febrero tiene como causa justamente las derrotas en la Primera Guerra Mundial. La crisis dio lugar a un cambio de gobierno que desembocó finalmente en la renuncia del zar en la noche del 2 de marzo de 1917, ¿no? Este 2 de marzo es en el calendario gregoriano. Recuerden que los rusos utilizaban el calendario juliano. Nosotros utilizamos el calendario gregoriano. Como hay una diferencia entre 13 y 14 días, ya, si nosotros estamos, en marzo, ellos están en febrero. Hay que restarle 13 días aproximadamente. Su hermano, el gran duque Miguel Alexandrovich, rechazó, la petición de asumir el cargo, de asumir la corona rusa, ¿no? Y más tarde, prácticamente la familia fue retirada del cargo totalmente y del palacio. El zar fue hecho prisionero junto a su familia. Era el fin de la monarquía, había acabado ya definitivamente el gobierno del zar, la monarquía absoluta del zar Nicolás II. Ahora, el 12 de marzo, fíjense, una parte de la guarnición de la ciudad de Moscú y el ejército se unieron a los revolucionarios. Los mismos militares se unen a las revoluciones, ¿no?, de los grupos socialistas. Se formó un gobierno provisional, ¿no?, donde participaban liberales, que eran burgueses, y también socialistas. Ahora, este gobierno provisional fue dirigido por el príncipe Georgi Leov. Este príncipe Georgi Leov, ¿no?, era de carácter moderado y era defensor de los intereses de la burguesía. Como habíamos dicho en un inicio, muchos rusos, ¿no?, intelectuales, creían conveniente terminar con la monarquía absoluta, la cual ya había sucedido, y pasar a una etapa liberal, ¿no?, o una etapa constitucional. Sin embargo, para otro grupo como los bolcheviques, no, eso no debía pasar. De frente debían ir a un régimen socialista. Bueno, Georgi Leov era consciente de que primero era necesario pasar por una etapa liberal, una etapa constitucional, ¿no?, donde la burguesía tenga justamente mucha preponderancia para sacar a Rusia del subdesarrollo, de la pobreza extrema en la cual estaba viviendo. Georgi Leov asumió el 15 de marzo, ¿no?, de 1917. Ahora, existían dos poderes, ¿no? El poder el poder del gobierno provisional, ¿no?, que era el poder mediante la ley, pero el poder real, ¿quién los tenía? Los soviets, estos consejos de obreros, campesinos y militares. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver justamente las obras del gobierno provisional. Primero, se abolió la pena de muerte, porque la pena de muerte era ejercida, a diestra y siniestra contra los manifestantes, ¿no? Se permitió el retorno de los exiliados políticos, todos aquellos que habían sido expulsados por cuestiones de rebelión, entre ellos Lenin, ¿no?, que se encontraba en Suiza y se dirige ahora a Petrogrado. Justamente acá tenemos la imagen del tren, ¿no?, de la expedición de Lenin, el tren que lo trajo de vuelta desde Suiza hasta Rusia, en Petrogrado. Bueno, se proclamaron libertades, la libertad de prensa, reunión y de conciencia, al igual que en la Revolución Francesa, ¿no? El antisemitismo de Estado desapareció, es decir, ¿no?, la discriminación que había contra judíos y árabes. Ahora, la Iglesia Ortodoxa rusa, como habíamos dicho, estaba bajo el mando del emperador ruso, desde Pedro el Grande. Bueno, y ahora, por primera vez en el gobierno provisional, la Iglesia Ortodoxa rusa realizaba un primer consejo, independiente, ¿no? Se formó el patriarcado de Moscú. El patriarca era el jefe de la Iglesia Ortodoxa. Bueno, se prohibió el acoso humillante a los oficiales zaristas. Como muchos oficiales habían
habían apoyado al zar y ahora estaban en el otro lado, se prohibió que sean humillados, ¿no? Se permitió la creación de nuevos soviets. Ahora los soviets prácticamente se expandieron por todo el país estaba lleno de estas organizaciones de obreros, campesinos y militares, denominados soviets. Ahora, otro hecho importante dentro del gobierno provisional es que los soviets estaban dominados por socialistas, eso ya lo sabemos, los mencheviques y los socialrevolucionarios, y los bolcheviques eran un pequeño grupo. Recuerden que en esta primera etapa, Revolución de Febrero, los bolcheviques significa mayoritario, pero eran un pequeño grupo y los consideraban demagogos, que prometían un montón de cosas pero que al final no hacían. Pero estos bolcheviques, para octubre, luego de unos meses, van a ser la mayoría y son los que van a consolidar la Revolución Rusa. Bueno, los soviets, incluido el de Petrogrado, demostraron un apoyo moderado al gobierno provisional y no continuaron reclamando las reformas más radicales. Justamente los bolcheviques se aprovecharon de eso y decían que los mencheviques, ¿no?, y los demás grupos revolucionarios se habían subordinado al gobierno provisional, pero ellos seguían reclamando la reforma agraria, la reforma industrial, la reforma financiera, ¿no?, que no se hacía. Los soviets en un primer momento dejaron de reclamar todo ello porque querían que el gobierno provisional actuara por su cuenta para ver qué hace. Bueno, el problema, digamos, va a quedar, digamos, estancado debido a que Alexander Kerensky, que era un menchevique, un social revolucionario menchevique, va a asumir, digamos, como ministro de Justicia y de Guerra. Todo el mundo pensaba que en ese momento Kerensky iba a realizar esos cambios que todo el mundo pedía: la reforma agraria, la reforma industrial, la reforma financiera, ¿no?, y solucionar los problemas del hambre del pueblo. Sin embargo, no fue así. Alexander Kerensky, digamos, decidió continuar con la guerra contra Alemania en esta Primera Guerra Mundial. Tenemos acá justamente la figura de Alexander Kerensky, líder del gobierno provisional ruso. Recuerden que en un primer momento solamente era ministro. El gobierno provisional era dirigido por el príncipe Georgi Leov, pero luego, al renunciar Georgi Leov, Kerensky asume. Bueno, el pedido de la masa trabajadora era la firma de la paz con Alemania, no seguir luchando, la jornada laboral de 8 horas y la reforma agraria, la reforma industrial y otras reformas más. Bueno, el ministro de Guerra, Alexander Kerensky, contra todo pronóstico, decidió ir a la guerra, o sea, seguir en la guerra contra Alemania a pesar de todas las múltiples derrotas. Bueno, Georgi Leov renunció y asume a Alexander Kerensky, pero él fue perdiendo poco a poco el apoyo de las masas trabajadoras, de las masas revolucionarias, ¿no?, de los obreros, de los campesinos, y los bolcheviques poco a poco van a tener más y más poder. Ahora, Kerensky inició la represión contra los bolcheviques, ¿no?, porque veía pues sus líderes como Trotsky y Lenin enemigos, ¿no?, que lo podían derribar, y fue así, porque al final tanto Trotsky como Lenin lo van a derribar. En un primer momento Trotsky fue encarcelado por mandato de Kerensky y Lenin fue desterrado, fue obligado a huir y se refugió en Finlandia. Inclusive se prohibió la publicación de un periódico, ¿no?, un periódico bolchevique, Rabochi y Soldat, obrero y soldado, ¿no? Estábamos hablando de obreros y soldados, los que más luchaban en este cambio, ¿no? Este periódico fue prohibido. Tenemos imágenes justamente de una dispersión y masacre que hubo en una de las calles de Petrogrado en julio de 1917, y acá tenemos justamente los infantes de marina que se rebelan contra el gobierno en 1917. Ahora vamos a hablar del intento golpista de Kornilov. Kornilov era un jefe militar que quería seguir en la guerra. Kerensky estaba dudando de seguir ya en la guerra debido a las múltiples derrotas, pero él quería seguir en la guerra y mandó ejércitos a la capital, Petrogrado. Los bolcheviques, enterados de esto, formaron comisiones, ¿no?, formaron barricadas para evitar la llegada del ejército golpista de Kornilov. Este Kornilov decidió de todas maneras invadir, pero fue vencido. Las masas se rearmaron, las masas obreras, los bolcheviques pudieron salir de la semiclandestinidad y los presos políticos regresaron, como Trotsky, que salió en libertad, y Lenin, que regresó de Finlandia. Para sofocar este golpe, Kerensky solicitó ayuda a todos los partidos revolucionarios, entre ellos mencheviques, bolcheviques, de todos los tipos. Bueno, todos los partidos revolucionarios eran de tendencia socialista, marxista. Así los bolcheviques poco a poco ganan poder, ¿no?, y la gente los va queriendo. De ser una minoría, ahora sí eran mayoría. Los bolcheviques, a los que todavía se los calificaba como un grupo insignificante, ¿no?, y de demagogos, ahora controlarían la mayor parte del país. Tenemos justamente la imagen de Kornilov, ¿no?, en un intento fallido de dar un golpe de Estado. Falló su golpe de Estado. Bueno, chicos, hacemos una pausa para seguir con el tema de Revolución Rusa.